Bueno, como les decía, tenemos el enorme gusto de tenerlo en Odisea a Javier Aullero, que es un gran cientista social, dedicado desde hace muchos años a analizar cómo se procesa el fenómeno político, la disputa de poder, las cuestiones de representación en las zonas más desfavorecidas del país. Él mira todo eso en una plataforma muy interesante que es la Academia Norteamericana, que le permite analizar muy bien situaciones comparadas en el resto de la región. El primer libro de él que yo leí fue un regalo de mi amigo Gustavo Pedache, que está detrás de cámara acompañándolo a Javier, porque es también amigo de él, y se refería a cuestiones de clientelismo. Y yo quiero aprovechar la presencia de Javier acá, además para mencionar algo que no está dicho en la presentación que se hizo de él, que es que Javier Aullero es hijo de Carlos Aullero, que fue un gran dirigente de la política argentina proveniente de las filas de lo que podríamos llamar el social cristianismo, se formó en la democracia cristiana, fue un hombre extraordinariamente lúcido, extraordinariamente honesto, que tuvo muchísimo que ver con el proceso de democratización de la Argentina y sobre todo con el proceso de democratización del peronismo, y que representa una versión de la democracia argentina muy alentadora, uno podría decir un poco melancólicamente algo que la democracia argentina pudo ser, yo diría algo que la democracia argentina aspiramos a que sea. Bueno, bienvenido, Javier. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué implica la pobreza para la política? Es decir, ¿qué pasa con la política en los países donde hay muchos pobres? Pasan muchas cosas. Pasa lo que vos mencionabas, pasa el clientelismo, pasa una relación muy particular con el Estado. Entre esa relación particular ves objeto del libro que estamos terminando, que son la predominancia de relaciones clandestinas e ilícitas entre sectores del poder político y sectores ligados a la criminalidad. Pasa un sinnúmero de cosas y pasan prácticas democráticas, pasa la acción colectiva. Creo que el error que se comete cuando se habla de, entre comillas, la política de los pobres es tratar de reducirla a decir pasa una cosa, pasa, digamos, el estereotipo que hay es pasa ahí, solo pasa clientelismo, o solo pasa piqueterismo, o solo pasa, digamos, pasan muchas cosas. Pasa, digamos, informalidad, pero pasa formalidad, pasan altísimos niveles de productividad, veamos la salada, pasa autoexplotación, pasa explotación, o sea, pasan muchas cosas, digamos. Me parece que intentar reducirlo y decir, bueno, lo que define a la política popular es el clientelismo, es un error. Entre otras cosas, por algo que mencionabas en tu editorial, que es que no se ha medido y no se sabe cómo medir muy bien, que es que el clientelismo, contra todo lo que se piensa sobre él, el impacto electoral que el clientelismo tiene en cualquier elección, y yo no sigo, digamos, directamente la coyuntura, pero sé se ha medido esto. Vamos a definir clientelismo con el título de un libro tuyo que es Cambiar favores por votos, ¿no? Digamos, la intención de los favores por la intención Sí. del voto. En realidad lo que yo quise hacer con el estudio sobre el clientelismo es dar vuelta a la discusión y decir, si se lo mira desde el punto de vista del cliente, en realidad el clientelismo es una manera de resolver problemas de subsistencia. Como harías vos o como haría yo si estoy en una asociación de mucha marginalidad y me ofrecen algo a cambio de decir que voy a apoyar a alguien, digamos. No hay evidencia dura sobre un quid pro quo, digamos, la idea de que efectivamente si me dan algo yo voté a esa persona. Pero además de que no hay evidencia del impacto cuantitativo que esto tiene en una elección. Lo que sí hacen las maquinarias electorales, para responder de alguna manera a la pregunta que hiciste, es resolver un problema que tiene cualquier partido político moderno en Argentina, en cualquier lado, que es qué hace un partido entre elecciones. Y lo que hace es maquinaria política. Así se mantienen activos los partidos. En el momento de una elección, lo que activa es una red de relaciones, proveyendo fiscales, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el impacto que eso tiene en, efectivamente, podemos decir que el clientelismo le da a X partido un 5% de ventaja sobre el otro, digamos, está basado en, digamos, en ninguna evidencia, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. Uno habitualmente escucha un argumento un poco que parte de una idea un poco conspirativa, como que hubiera una mente organizando la realidad de manera casi matemática,
que dice que hay determinadas corrientes políticas que en general se etiquetan con el nombre populismo, que generan pobreza deliberadamente para establecer sobre la pobreza un aparato de poder. ¿Vos creés en esa idea? ¿Cuánto hay de cierto? La pobreza la genera la economía política, digamos, y la genera, digamos, sistemas tributarios particularmente desiguales, sistemas de extracción de trabajo particularmente desiguales. La política incide en eso, pero si uno camina un poco, digamos, para hablar del conurbano bonaerense, pensar que eso está organizado, que hay alguien que puede organizar eso, es un mundo, es una fantasía, digamos. Me parece que, otra vez, esto es parte del discurso que anda dando vuelta, la idea de que sí, que efectivamente se ve como alguien, para decirlo de una manera muy simple, como alguien se beneficia de eso, eso sería la causa de lo que yo hago. Lógicamente no tiene sentido, porque una causa tiene que estar antes. O mejorado un poco, no hay un estímulo muy grande a corregirlo porque de ahí se obtiene poder. No, pero además, digamos, lo que eso es el resultado de, puede ser el resultado, pero un resultado, digamos, sigue a una acción, no la antecede, la causa tiene que estar antes, digamos. Lo que sí es cierto que digamos, en sociedades donde hay mucha marginalidad, hay formas de relación política muy particulares. Fijémonos en el caso del acceso a la vivienda. ¿Sí? El acceso a la vivienda en toda América Latina, no solo en Argentina, está muy relacionado con, digamos, cómo los sectores más marginados acceden a la vivienda popular. ¿Cómo acceden? Informalmente. Uno ve asentamientos en todas las grandes ciudades de América. Las tomas. Pero esto no es solo en Cuartel Noveno. Es en las afueras, es en Bogotá, es en México, es en Lima. ¿Por qué eso sucede? Eso sí sucede por la política, porque lo que hay es una tolerancia a eso. Uno ve, estadísticamente ve que estas tomas aumentan durante épocas de elecciones, porque es una manera de redistribuir. Los políticos miran para otro lado porque electoralmente les reditúa, ¿sí?, que, digamos, una masa de gente accede a la vivienda. Esa es la manera de acceder a la vivienda en América Latina, informalmente. Eso está sí muy determinado por la política. Ahora te quiero preguntar un poquito más sobre esta idea del político y la relación con estos fenómenos. Me quiero meter un poquito más. Pero antes te quiero preguntar, ¿vos qué edad tenés? 54 años, 53. Debería saber, sí. 53 años. ¿Te criaste en qué lugar? En Banfield, toda mi vida hasta los 27 años. En el conurbano. Así es. Desde que tenías, cuando tenías 20 años ahora, ¿qué pasó en ese lugar? Lo que pasa es que Te pregunto a vos como vecino y como observador calificado científico, digamos, ¿no? Como vecino, como persona, te diría, hablaría mi sentido común, cómo se ha deteriorado todo. Sí. ¿Sí? Pero en realidad depende cuándo uno tome el punto de partida, y eso está, mi respuesta está muy condicionada por mi propia biografía. En realidad, yo nací en el año 1966, ¿sí?, que es el momento en donde la estructura social argentina empieza a implosionar, donde la clase media se empieza a achicar lentamente, y esto, más allá de coyunturas electorales y cosas, digamos, la estructura social de Argentina, de una gran clase media, de un niveles de pobreza de menos del 10%, eso empieza, a partir de mediados de los 60, empieza a cambiar radicalmente. Entonces, mi respuesta está condicionada por esa biografía que casi coincide con la transformación estructural de Argentina. Hoy el sector informal en Argentina, comparemos el sector informal de Argentina en el año 65 con hoy. Digamos, es incomparable. Entonces yo te voy a decir, y sí, se ha informalizado la economía, se ha empobrecido la clase media, ha crecido mucho la pobreza, pero sobre todo lo que ha crecido, y que esto es muy abuelo de pájaro, no está prácticamente en las discusiones de esta campaña electoral ni de las últimas, es la desigualdad. Eso es lo que ha crecido. Porque ha crecido la pobreza, pero la pobreza es función de esta desigualdad. La pobreza no crece solo, digamos. Al mismo tiempo que crece la pobreza en Argentina, crecen niveles insultantes de riqueza. Y esto es lo que hay que... porque la pobreza siempre es una relación, ¿sí? No es que el país solamente se ha empobrecido, sino que ha crecido la desigualdad, y en eso nos parecemos bastante al país en donde vivo ahora, que es Estados Unidos, ¿sí? En eso. No estoy diciendo que nos parecemos, que somos como Estados Unidos, digamos, pero... Hablabas recién de el rol del político, por ejemplo, que mira para otro lado cuando se producen asentamientos. Y eso coincide con una idea que yo sé que vos discutís. Acabas de hacer una presentación en un congreso de ciencia política muy interesante
sobre el tema en el que quiero meterte ahora, coincide con una impresión que creo que no querés dejar, que es la del Estado ausente, ¿no? Como que las cosas pasan porque el Estado está ausente. Cuando empezamos a mirar concretamente el rol de determinados políticos bonaerenses en la legislatura bonaerense frente a los asentamientos, asociados a los que organizan las tomas para dar las tierras fiscales, y cuando vemos el rol de las instituciones estatales en el fenómeno al que vos te referías en esa presentación que la publicó la revista Anfibia, que es el tema de la droga, uno va teniendo cada vez más, o va advirtiendo cada vez más, con vos y con otros colegas tuyos, que en realidad no es un Estado ausente. Es un Estado que participa de la clandestinidad. Claro. Cuando yo hice la investigación para el libro sobre el clientelismo, era el momento, digamos, año 94, 95, en donde no solo se estaba retirándole el mercado, digamos, el mercado en el sentido de que crecía el desempleo, sino que el Estado estaba ausente de los sectores populares. Esa afirmación de que hoy el Estado está ausente en los sectores más marginados, otra vez es totalmente falsa. Uno no tiene más que recorrer, hay centros de integración, hay comedores, hay presencia policial muy punitiva, y está, lo que remarcábamos en la charla que dimos en la Universidad de San Martín, está un Estado que está presente, al mismo tiempo que tratando de fiscalizar el cumplimiento de la ley, asociándose clandestinamente con tranzas o traficantes. Esto no es una afirmación que hago así muy livianamente, sino que esa es una investigación que está basada en una revisión muy exhaustiva de causas judiciales y escuchas telefónicas, que demuestran claramente que el Estado, y esto lo dice Marcelo Saín y lo dicen otros expertos, que el Estado está presente regulando no solo protegiendo a traficantes, sino que mucho más activamente regulando el mercado ilícito de drogas, como regula otros mercados, ¿sí? Esto habla de una presencia del Estado que no estamos muy acostumbrados a ver, porque estamos muy acostumbrados a, o el Estado está ausente, no les presta atención a los más marginados, o está hiperpresente castigándolos, metiéndolos presos. Esto es cierto, uno ve las tasas de encarcelamiento en Argentina, en toda América Latina, y han crecido exponencialmente, como han crecido en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hay una presencia bastante más difícil de ver, pero que es muy real a cualquier vecino que uno le pregunte en zonas más marginadas, que hablan del aprote o el arreglo, que es lo que llamamos colusión, que viene de cojugar, de coludere, digamos, entre sectores de las fuerzas de seguridad, no la fuerza de seguridad, otra vez, no funciona como una mafia, sino sectores de la fuerza de seguridad con sectores del mercado ilícito de drogas. ¿Qué significa la droga para el mundo de los pobres en los últimos 15 años? Te hablo del conurbano bonaerense, el Gran Rosario. Significa, otra vez, muchas cosas. Significa el sufrimiento de una madre porque su hijo está adicto al paco. Significa el temor de un padre porque su hijo caiga en el comercio y en la distribución o en la adicción. Significa lo que hablamos en esta conferencia, un cinismo legal generalizado, en el sentido de que no hay mucha confianza en este aspecto del Estado porque todo el mundo sabe que están arreglados con los traficantes. Entonces significa muchas cosas, pero si yo te tengo que decir una palabra significa que el Estado participa o produce sufrimiento, ¿sí? El Estado, los más marginados son quienes más necesitan del Estado. El Estado está participando, produciendo este sufrimiento generalizado. Y no estoy hablando en términos abstractos, estoy hablando de madres que sufren a diario y que a veces tienen que recurrir a la violencia para hacer lo que pueden para controlar la adicción de su hija o de su hijo o el temor a que las roben o que los roben cuando van a trabajar, chicos que están por los propios efectos psicofarmacológicos que tiene la droga, pero también en ciertas zonas, y particularmente zonas del conurbano y de Rosario, los mercados ilícitos de drogas generan lo que se llama violencia sistémica. Esto es, no hay una tercera parte a quien ir a reclamarle y decir, no, esta droga no es buena, vengo a reclamarla porque no me sirve. No, los conflictos en estos mercados ilícitos se resuelven a los tiros. Lo trágico y lo interesante también es que estos tiros y estas balas son adquiridas, o las armas y las balas son adquiridas de la propia policía. Entonces uno ve cómo el Estado está participando hasta de la propia resolución de conflictos al interior del mercado ilícito de drogas. Vos hablabas del clientelismo y de las estrategias del pobre para resolver sus problemas a través de la política.
como tantos otros sectores sociales hacen y con mucho más éxito muchas Absolutamente. veces, ¿no? Ahora te quiero preguntar por otra dimensión de esa relación entre el Estado y los sectores populares en la política. A mí me ha tocado hablar con gente que está en Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, y escucho dos discursos o dos versiones. La del que dice, vamos a intentar suprimir el clientelismo y que sea el Estado el que se relaciona con el pobre, y llevar al Estado a lugares donde antes estaba mediada la prestación del Estado por el puntero. Y lo que dice eso es imposible. Eso es una fantasía. Si yo no tengo alguien que está representándome políticamente, militantemente en el barrio, pierdo la elección. Porque nadie vota por el Estado. Si tengo, lo he escuchado literalmente, ¿no? Si yo tengo a alguien, un puntero, que está puteándolo a Macri todo el día en el barrio, no me sirve para nada lo que hace María Eugenia Vidal de el Estado en tu barrio y llevar un tráiler para proveer asistencia de distintos tipos de la que puede. La pregunta entonces ¿es posible la política sin clientelismo? La política que soñarían los manuales, ¿no? Que es el Estado dando sus prestaciones, sin necesidad de hacerte pasar por el puntero. Lo que pasa es que ambas afirmaciones asumen que el puntero está haciendo efectivamente eso. El puntero hace muchas otras cosas. Entre otras cosas, personaliza la asistencia y es un gran conocedor del terreno. Quiero decir esto, no voy a salir a esta altura de mi vida en defensa del puntero, porque el puntero resulta ser un término de acusación, ¿sí? Es más, hoy a muchos de los que participan en el mercado ilícito de drogas se los conoce como punteros, se ha adaptado. Creo que la mejor respuesta que yo le daría a esta persona de Cambiemos viene de una vecina que me lo dijo en La Matanza, que dice, el puntero es un soguero. Y le digo, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando estás en la mala te da una mano, te tira una soga. Pero vos sabés que con la soga... O sea, el clientelismo es ayuda y control. Si no entendemos que es ambas cosas al mismo tiempo, seguimos rasgándonos las vestiduras, que es inmoral, que hay que desterrar al clientelismo, y lo que prueba es Pero que... ¿es posible terminar con eso y que el Estado me asista por el solo hecho de que tiene la obligación de asistirme, sin que yo tenga que pagar el peaje de la soga? ¿Cuándo un programa social... Concretamente, Sí. ¿existe algún lugar donde esas miserias se superaron? Históricamente el New Deal dio acceso universal ¿quién inventó la maquinaria electoral? El Partido Demócrata en Chicago. Digamos, la maquinaria electoral la mata con el New Deal. El New Deal es acceso universal a ciertas prestaciones, pero Roosevelt, digamos. Pero esas prestaciones garantizaban la sobrevivencia, digamos, de los más pobres. Cuando vos das acceso universal a un programa de asistencia, pero ese programa de asistencia te garantiza la subsistencia por 8 días, no los 30, hay otros 22 días. Digamos, esto es un ejercicio que yo lo hago con mis estudiantes. Todo este discurso de los choriplaneros, los planeros que viven de los planes. Yo me he sentado, y nos hemos sentado con estudiantes, a hacer el presupuesto de una familia. Si incluso uno combinando todos los planes de la gente que dicen que vive del Estado, no pasás del día 10. Correcto, pero lo que te pregunto ¿es una utopía delirante pensar en la supresión del clientelismo? No, acceso universal que garantice la sobrevivencia de aquellos que el mercado no puede, no le puede garantizar. No es en absoluto, pero me parece que ese no es el problema principal, digamos. Hemos hecho... Otra vez, no voy a salir en defensa de los punteros aquí, pero hemos demonizado de tal manera a los punteros y nos hemos perdido de vista que sí hay estrategias de control, pero también es una manera de acceder, o sea, es cierto que hay formas de extorsión, ¿sí? Pero también son los que están en el terreno. Justamente esta mirada de arriba, digamos, que tiene este mediador imaginario, no es imaginario con quien vos hablaste, es una mirada que desconoce las realidades del terreno. Entonces, los punteros pueden extorsionar, pueden controlar, etcétera, etcétera, pero también son quienes resuelven problemas cuando el Estado no los está resolviendo, ¿sí? Entonces, es posible. Última pregunta. ¿Qué papel juegan las religiones en todo este mundo? Y sobre todo Bergoglio y sus curas villeros. ¿Vos crees que hay alguna innovación
o eso está ahí desde hace mucho tiempo y no lo vimos? Mira, sobre eso hay... te mentiría si tengo una opinión autorizada, porque no he investigado trabajos de Pablo Semán y de muchos otros investigan este tema, que proponen la idea de que son redes de resoluciones de problemas de carencias que no son solo materiales, pero no me animaría a aventurar cómo estas redes, digamos, compiten o no con otras redes de resoluciones de problemas. Javier, muchísimas gracias por estas manifestaciones y por brindarnos tu tiempo. No, gracias a vos. ¿Te volvés a Estados Unidos? El jueves. ¿Dónde enseñás? En la Universidad de Texas. Javier Aullero, para hablar del tema que de otra manera está en discusión, que es el poder en la provincia de Buenos Aires, que es donde se procesan tantas de estas historias y peculiaridades que acaba de contar Javier. Vamos a un corte. Marcos Buscaglia enseguida, vamos a hablar de economía, obviamente, vamos a hablar de la discusión, kirchnerismo, macrismo y la cuestión financiera. Después Pancho Olivera, que nos va a traer una cantidad de anecdotario muy interesante de las entrañas del kirchnerismo y esta campaña. Y Carola, con algunas historias que no debe perderse si quiere dormirse con una sonrisa. Ya volvemos con Odisea. Ocampo Propiedades. Lanzan Towers. La mejor inversión.